necesitaba una guerra para conseguirlo. El problema era que no tenía un motivo real para declararla, así que fabricó uno. Envió al general Zachary Taylor con varios miles de soldados a instalarse en una zona que tanto México como Estados Unidos reclamaban como propia, entre el río Nueces y el río Bravo. Era una provocación directa, era como poner un ejército en el jardín del vecino y esperar a que reaccione. México reaccionó. Una patrulla mexicana atacó a soldados americanos en esa zona disputada. Hubo muertos. Y Polk fue inmediatamente al Congreso con un mensaje preparado de antemano. Dijo que México había invadido territorio americano y derramado sangre americana en suelo americano. Lo que no dijo es que ese suelo era territorio en disputa donde ninguno de los dos tenía derecho claro. El Congreso aprobó la declaración de guerra. Años después, Ulysses Grant, que peleó en esa guerra y luego fue presidente de Estados Unidos, escribió en sus memorias que la guerra con México había sido una de las más injustas jamás libradas por una nación poderosa contra una más débil. Eso lo dijo uno de los que ganó, y lo que ocurrió en los meses siguientes fue todavía más devastador de lo que nadie imaginaba. La guerra demostró en pocas semanas lo que significaba enfrentar a un país industrializado cuando tú todavía vives del siglo anterior. Los soldados estadounidenses llegaron con fusiles de precisión modernos, con artillería capaz de disparar con exactitud a distancias que las piezas mexicanas no podían ni alcanzar, con logística, con suministros, con dinero. Los soldados mexicanos llegaban muchas veces sin municiones suficientes, sin zapatos adecuados, con armamento que en algunos casos databa de la época colonial española. Aún así, lucharon. En Monterrey convirtieron cada casa en una fortaleza y obligaron a los americanos a pelear calle por calle, habitación por habitación durante días. En Buenavista, con un ejército hambriento y deshidratado después de una marcha por el desierto, estuvieron a punto de derrotar al general Taylor. Solo la artillería americana los detuvo en el último momento. Pero nada de esto pudo cambiar el resultado. El ejército americano abrió un segundo frente, bombardeó Veracruz desde el mar durante semanas, y empezó a marchar hacia la capital siguiendo exactamente la misma ruta que Hernán Cortés había usado 3 siglos antes. El mensaje no era solo militar, era histórico. Y en Chapultepec, a las puertas de Ciudad de México, llegó el momento que México no ha olvidado. Las autoridades mexicanas ordenaron evacuar el castillo. 6 cadetes del colegio militar se negaron. Eran adolescentes. El más joven tenía 13 años. Sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, y eligieron quedarse. Hoy sus nombres están grabados en la memoria colectiva de México: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, los niños héroes. Murieron defendiendo algo que ya estaba perdido. Pero lo que pasó después en la mesa de negociaciones fue, en muchos sentidos, todavía peor. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México cedía formalmente el 55% de su territorio nacional, lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. 2,5 millones de kilómetros cuadrados. A cambio recibió $15 millones, una cantidad que sonaba grande en aquella época pero que era ridícula comparada con lo que entregaba. Y aquí viene la revelación que lo cambia todo. 9 meses después de firmarse el tratado, en enero de 1849, en un río de California, un carpintero llamado James Marshall encontró algo brillante en el agua. Era oro. Lo que México acababa de entregar era uno de los territorios más ricos del planeta. La fiebre del oro de California transformó a Estados Unidos en una potencia económica global en cuestión de años. El tratado también prometía algo más. Garantizaba por escrito que todos los ciudadanos mexicanos que vivían en esos territorios conservarían sus propiedades, sus derechos y su religión. En las décadas siguientes, prácticamente ninguna de esas promesas fue cumplida. Las tierras fueron arrebatadas mediante maniobras legales. Las comunidades fueron discriminadas de forma sistemática. Los nombres de los pueblos y las ciudades se hispanizaron o se eliminaron. El papel lo aguanta todo. Y México no tenía ningún mecanismo para obligar a que se cumpliera nada. México perdió en esta guerra aproximadamente 25,000 personas, en su mayoría civiles. La economía, que ya era frágil antes del conflicto, quedó completamente destrozada. Las ciudades del norte fueron saqueadas, las rutas comerciales interrumpidas, el gobierno en bancarrota. El país tardaría décadas en recuperarse mínimamente.
Pero más allá de los números, el daño psicológico fue quizás el más duradero.